Es momento de hablar de radio y de comunicación. Y tenemos con nosotros a Fernando Dantas. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Somos tocayes al final. Así es. Muy bien. Cuéntanos, ¿quién es Fernando Dantas? Pues Fernando Dantas es natural de Brasil, pero que lleva ya 25 años en España. 25, se dice pronto, ¿verdad? Eso parece que fue ayer. En realidad vine por 2 años solamente y me quedé y me quedo, ¿no? Un buen rato, y sirvo como pastor y como profesor de teología aquí en Madrid y en otros lugares también. Pues ese es Fernando Dantas. Cuéntanos, tenemos ante nosotros este libro, Misión en España, consejos para misioneros y líderes extranjeros. ¿Por qué este libro? ¿Cuál es tu motivación al hacerlo? Mira, cuando yo llegué a España había muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Y uno va enterándose y aprendiendo, hablando con unos, con otros, equivocándose, y me di cuenta de que para que uno sea eficaz en lo que hace, hay que aprender mucho de la cultura, el idioma, por supuesto, y poco a poco fui aprendiendo con amigos, con compañeros de ministerio, con personas que me inspiraban en lo que hacían. Y al estudiar mi máster y pasar al momento donde decidí hacer un doctorado, para la tesis doctoral yo decidí hablar un poco acerca de cómo se está ejecutando el ministerio, muchos de los que vienen hacia los españoles, hacia los nacionales. Y empecé a notar que había ahí una brecha muy, muy grande de contextualización. Muchas personas que quieren hacer ciertas cosas pero no saben cómo, o traen estrategias diferentes de otros lugares. Y entonces pues decidí escribir un poco acerca del tema, y ahí fue donde surgió también la idea de transformar esa tesis en un libro. Transformar todos esos estudios en un libro. Hablamos de contextualización, esa es la palabra clave. ¿Qué es contextualización? ¿Para qué sirve? Mira, un ejemplo muy interesante que vemos de contextualización es del Señor Jesucristo, ¿no? Él dejó el cielo, encarnó, o sea, vino a vivir como ser humano para poder comunicar un mensaje y también para morir, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de contextualización, hablamos no tanto de perder lo que uno es, sino que de abrazar lo que hay enfrente, porque muchas veces hay personas que me dicen, es que cuando hablas de contextualización es como tengo que dejar de ser quien soy. Bueno, en parte sí hay ciertas renuncias, pero en parte también lo que tenemos que hacer es aprender cómo la gente se comunica, cómo la gente se viste, cómo la gente se relaciona los unos con los otros, porque lo que nosotros aprendemos en nuestro contexto quizá de otro país no es igual que aquí. Entonces tenemos que traer ciertos principios y valores, pero vestirlo con un ropaje local. Cuentas en tu libro que cuando llegaste a España entiendo que había mucho calor, y cuentas una escena para mí resultó graciosa, pero ¿qué hay detrás de esa escena? Cuéntanos un poco. Pues ese es un ejemplo que doy en el libro, porque cuando yo llegué era agosto, y en Madrid agosto hace mucha calor. Y entonces yo me acuerdo que al mirar a las ventanas de los vecinos yo veía que todos cerraban sus persianas. Y yo decía, esta gente, pero ¿cómo cierran las persianas? Se hace un calor tremendo. Eso será, o sea, una locura. Entonces yo dejé mi ventana y mi persiana abierta toda la tarde, y el sol pegaba, y me fui. Cuando volví por la tarde-noche, en la habitación estaba un horno, estaba caliente, y no podía dormir por la noche. Entonces, hablando con una persona el día siguiente, dije, oye, es que no sé qué hacéis para que la habitación esté más fresca. Y me dijo, pues cerramos las persianas y la ventana. Y yo, ¿pero cómo? Y dijo, bueno, por la mañana está todavía fresquito, ¿no? Se deja abierto y tal. Toda la noche se refrescó la habitación, y entonces ya cuando empieza a pegar el sol cerramos todo para mantener el ambiente más fresco dentro. Entonces, eso es un ejemplo que doy de que cuando uno viene y no está acostumbrado a ciertas prácticas, piensa que hacer de su forma va a funcionar, y no aprende de los que ya están, de los que viven aquí,
para poder entonces tener una habitación más fresca. Una habitación más fresca, de eso se trata al fin y al cabo. Hablamos de contextualización, hablamos de adaptación cultural. ¿Por qué es necesaria la adaptación cultural? Mira, hay un mensaje que entregar. Nosotros decimos que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. La salvación para aquel que está perdido, para aquel que no conoce este mensaje. Pero el puente entre este mensaje poderoso y la persona que necesita muchas veces está rota, está totalmente inexistente, y ahí es donde entra el tema de la contextualización y la adaptación, porque a lo mejor yo puedo estar diciendo algo, pero la persona que me escucha no está entendiendo. Me acuerdo cuando uno decía que debíamos de estar parados, ¿no? Y en España estar parado es no hacer nada, ¿verdad? O es estar en paro, no estar trabajando. Pero lo que él quería decir es ponerse de pie, ¿no? Y porque en su país el estar parado es ponerse de pie, es estar en pie. Y aquí en España, pues parado es otra cosa. Entonces son expresiones que uno tiene que adaptarse para poder comunicar. Porque si yo te digo que te pares, en un contexto latinoamericano a lo mejor quiere decir ponte de pie. Pero aquí uno está interpretando, me estás diciendo que no haga nada, que me quede ahí parado totalmente. Entonces estos elementos son fundamentales en el momento de relacionarnos, ¿no? Cuando uno sale a las fiestas del pueblo, cuando uno ve la cuestión cultural que tiene cada ciudad, cada provincia, él empieza a entender cómo vive la gente, qué es importante para la gente, los valores que tienen. Y los que él trae muchas veces no se traduce. ¿Por qué? Porque está siendo comunicado de una forma que para el local, para el nacional, no tiene ningún sentido. Has mencionado alguna anécdota, pero ¿se te ocurre otra quizás más radical o más escandalosa? Mira, en una ocasión yo ya estaba algunos años en España, y entonces llegó un misionero de fuera de otro país. Y entonces yo, oye, pues ¿qué te parece si comemos? ¿No? Y dijo, sí, me encantaría. Yo, vale, pues estaré en casa, sabes dónde vivo, y acércate con tu familia y vamos a comer juntos este día. Y a las 2 de la tarde más o menos estaba yo con la mesa ya preparada, la comida lista. Hasta ahí ningún problema. Ningún problema, ¿no? Me entendió supuestamente. Pero lo que pasa es que a las 2, 2 y cuarto, 2 y 20 no llegaba la persona. Entonces yo le llamé y dije, oye, ¿vienes a comer? Y dijo, sí, por supuesto, estamos ya todos preparados para que esta noche nos acerquemos a cenar con vosotros. Y yo dije, pero lo que yo había comunicado era para comer. Pero en su país, cuando tú invitas a alguien para comer, claro que comer, puedes comer el desayuno, la comida, el almuerzo, como algunos dicen, o la cena, ¿no? Pero en su cultura, cuando tú invitas a alguien a comer en tu casa, es normalmente la cena. Y es sobre las 6, 6:30. Imagínate en España por ahí, por junio, julio, donde el sol no se pone hasta las 10 de la noche. Entonces yo le dije, no, aquí en España cuando decimos comida, la comida del mediodía, o sea, estamos hablando sobre las 2 de la tarde más o menos. Y entonces es un ejemplo de que yo le comuniqué algo, pero él lo interpretó a través de su filtro cultural, de dónde venía. Y eso hubo ahí, por supuesto que luego vino por la tarde, hemos reservado parte de la comida que ya habíamos hecho para la noche. Eso te iba a preguntar, ¿finalmente hubo la comida? Hombre, comimos mi familia y yo porque ellos no vinieron, no pudieron, ¿no? Así de última hora, y entonces vinieron por la noche, nos reímos un poco de la situación, pero sí que es cierto que la forma que nos comunicamos depende del contexto que venimos, y ahí cabe al que llega adaptarse. No exigir que los locales, que los nacionales, que los anfitriones puedan adaptarse al que llega, sino que todo lo contrario. Estamos conversando con Fernando Dantas, hablando de contextualización, cultura y mucho más. Hablamos de conceptos interesantes y llega el asunto de la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Cómo se come? Sí, la cosmovisión, la palabra es un poco la forma que tú ves al mundo, ¿no? A tu alrededor, las cosas que te rodean. Y cada uno
tiene una cosmovisión a nivel personal, tiene una cosmovisión a nivel familiar, lo que aprende en su casa, tiene una cosmovisión cultural, porque crece en un ambiente, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, en primer lugar, entendamos la forma que vemos el mundo, la forma que vemos las cosas, ¿no? Los conceptos que tenemos de familia, los conceptos que tenemos de la cultura que vinimos, que muchas veces dice que 1 y 1 es 2, pero en otras culturas, bueno, puede que sea 2, pero a lo mejor puede que haya otros elementos. Entonces, la cosmovisión es importante porque de dónde vengo yo traigo una forma de ver la vida, y el lugar donde llego, en este caso cuando uno viene a España, nota que los españoles ven las cosas de forma distinta, ¿no? Empezamos por el horario. Cuando tú dices, ¿tú a qué hora cenas, no? Ah, bueno, pues a las 5, 5:30, y uno dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? Pero si eso es muy pronto, ¿no? Y porque toda la vida, desde pequeño, ha crecido entendiendo que la cena es más tarde, pero porque a las 5 es la merienda, ¿no? Entonces son cosas que uno crece entendiendo, pero eso va más allá de las prácticas. Eso entra también en cuestiones de convicción, ¿no? Hay culturas matriarcales, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es una forma de ver la vida, donde la madre es la madre, y cuando dice la madre, hasta el marido obedece, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la India tenemos un trabajo en India y notamos que allí el padre tiene una autoridad que en pocos países. Cuando uno, incluso después de casado, si hace algo y su padre dice no lo hagas o no quiero que lo hagas, él tiene que obedecer, aunque tenga esposa e hijos, porque la cultura, la forma de vida pone en el padre, en esta persona, en esta representación, una autoridad muy grande, ¿no? Entonces, en España tenemos una forma de vida, de ver las cosas que es distinta a otros países. Entonces, también hay que profundizar cómo ven el mundo, cómo ven su entorno, cómo ven la familia, qué valores tiene en la política y toda esta cuestión que es muy importante para el que llega. Hablamos de compartir un mensaje, en este caso el mensaje transformador de Jesús, pero tienes un capítulo que habla de obstáculos a la hora de compartir ese mensaje. ¿Qué obstáculos hay? Mira, cuando nosotros vamos a comunicar el Evangelio, lo fundamental es asegurarnos de que la audiencia, las personas que estamos comunicando, puedan escuchar. Porque si no escuchan, ¿de qué vale? ¿Verdad? Entonces, hay algunos obstáculos en España que vemos para la recepción de ese mensaje. Por ejemplo, un obstáculo religioso, ¿no? España ha sido por muchos años muy católica. Hoy en día la cosa cambió bastante, pero igual todavía hay un contexto religioso muy fuerte. Entonces, cuando tú compartes un mensaje con una persona, existe ya una barrera donde todo lo que no es católico no es bienvenido, o debe de ser sectario, o me van a comer el coco, me van a hacer un lavado de cerebro, me van a robar, me van a engañar. Entonces, eso es una barrera natural que tenemos que entender, que cuando vamos a hablar con ciertas personas, sobre todo la gente más mayor, que ya hay automáticamente esta barrera. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta y de alguna forma intentar rodear, ¿no? Otra barrera es que el español no le gusta mucho las cosas de afuera. Lo ajeno, lo extranjero, ¿no? Le gusta lo local, lo nuestro, lo que estamos familiarizados, ¿no? Entonces tú llegas con un mensaje, tú eres extranjero, algo que él nunca ha escuchado muy bien. Sí, ha escuchado la Biblia de Jesús y eso, pero tú me estás hablando de una forma distinta. Entonces él no es tan abierto a recibir algo así de afuera. Entonces eso ya es una otra barrera automática, ¿no? La barrera, por ejemplo, idiomática. Cuando uno viene de un país que no habla español, pues está aprendiendo y a veces no comunica muy bien. Y entonces ya hay una cierta barrera, ¿no? Hay ese que habla raro y tal. O los que vienen de un país que habla castellano, pues tiene su acento y muchas veces están aquí por muchos años y no cambia. Y no adaptan y no añaden palabras españolas
de aquí de España a su vocabulario, y eso ya también puede significar una barrera, porque tú me vienes a hablar de algo, pero lleva años aquí y ni siquiera puedes hablar de una forma que yo te entienda o conecte contigo, ¿no? Entonces, estas y muchas otras son barreras que ya existen y otras que nosotros las creamos, desafortunadamente, ¿no? Estamos hablando con Fernando Dantas, el autor de este libro que tengo entre mis manos, La misión en España, consejos para misioneros y líderes extranjeros. Hablamos de un libro especial como fruto de un trabajo de tesis, pero hay algunas participaciones especiales. Cuéntanos. Sí, este libro, como he dicho anteriormente, es fruto de la tesis doctoral que hice hace ya algunos años, y en esa tesis pues entrevisté a muchas personas, hablamos acerca de este tema, ¿no? De cómo traer un mensaje relevante, contextualizado, para que las personas puedan abrirse y puedan entender por lo menos lo que queremos decir, ¿no? Y en esas entrevistas, investigaciones y tal, me doy cuenta de muchos elementos. Pero en el momento de escribir el libro, en vez de escribirlo yo todo, pues pensé, ¿no sería mejor hablar con esta persona que es una experta en este área y pedirle que escriba un capítulo? Y entonces en los muchos capítulos que tenemos en el libro, yo escribí algunos, pero invité a personas que tienen conocimiento en diferentes áreas para poder colaborar. Y lo bonito de eso es que ha dado una diversidad al libro, y muchas personas que se identifican más con uno o con otro tema, pues pueden profundizar más, ¿no? En vez de que yo hable acerca de lo que alguien está hablando, yo le pido a alguien que hable directamente a los que van a leer el libro. ¿Cuáles serían algunos de los temas e invitados a contribuir en el libro? Pues mira, tenemos por ejemplo a Mariano Blázquez, que fue secretario ejecutivo de FEREDE por muchos años y tiene una experiencia profunda en la relación entre la Iglesia evangélica en España y el Estado español. Entonces le pedí que escribiese un capítulo acerca de eso, y lo hizo de una forma espectacular, donde pone desde los comienzos, ¿no? Un poco de la historia incluso de España hasta los días actuales. Tenemos a José Pablo Sánchez, que siempre ha trabajado mucho en los medios de comunicación, fue el presentación del programa de televisión en Televisión Española, y entonces le pedí, háblanos acerca de la importancia de los medios de comunicación en la Iglesia evangélica y para la proclamación del Evangelio. Tenemos también a Samuel Alonso, que él ha hecho su máster en Historia de la Reforma en España, para que nos cuente un poco esa trayectoria, ¿no? Desde la Reforma. Muchos piensan que la Iglesia evangélica surgió hace 30, 40, 50 años en España, sino que Samuel trae una perspectiva desde hace muchos años de personajes fundamentales en la vida cristiana evangélica de España. Y entre estos que mencioné hay muchos otros que añaden. Máximo Álvarez, de Evangelización a Fondo desde Sevilla, que hace una investigación acerca de cómo va el Evangelio en España, los pueblos que tiene, que no tiene iglesia. Y entonces cada capítulo tiene una persona o un autor que es experto en este área. Hablemos por un momento de historia, y habías mencionado de lo autóctono, lo importante de pensar que lo más importante es lo nuestro. ¿Hasta qué punto el Evangelio es algo ya inmerso o conectado con la realidad nuestra, con nuestra historia? Sí, la verdad es que hay una mentalidad errónea de que el Evangelio llegó a España, o la Iglesia evangélica llegó recién, o sea, no es algo muy antiguo y es algo extranjero, es algo de afuera, no es algo autóctono, no es algo local. Y una de las cosas que compartimos en el libro es que
tenemos una historia muy larga, ¿no? Hay los que dicen, y en ciertas investigaciones, los que afirman que el apóstol Pablo llegó a España, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando en los tiempos muy antiguos, ¿verdad? Cuando ya la iglesia se institucionalizó de una forma más grande en Roma, cuando llegan a la península, se dan cuenta que hay muchas iglesias y ya organizadas en sus sínodos y todo eso, ¿no? Entonces el evangelio llegó a España de una forma potente y hace ya mucho tiempo. Luego se institucionalizó la cuestión, la iglesia se organizó de tal forma que conocemos como Iglesia Católica Apostólica Romana, pero siempre en España hubo presencia de la iglesia antes de esa organización. Y luego con la Reforma protestante en 1517 ya empezaron a llegar muchos con este mensaje que ya existía, pero de cierta forma estaba apagada o estaba institucionalizada y se convirtió en una religión más que en una relación y vida, ¿no? Entonces con los años vamos viendo muchos, incluso el traductor de la Biblia al castellano, que tuvo que huir de España para terminar la traducción por la persecución y por la Inquisición, ¿no? Entonces la presencia del Evangelio en la península es algo de muchos años, no es de anteayer. Hablamos con Fernando Dantas y podríamos seguir hablando mucho tiempo, Fernando. Vienen algunos temas interesantes a mi mente. Por ejemplo, mencionas la obra social. ¿Qué impacto ha tenido? Mira, España es un país de los más solidarios que he conocido en los más de 50 países que he estado. La solidaridad aquí es inmensa. Cuando hay un problema, un terremoto, un incendio, lo que sea, en cualquier parte del mundo, los españoles son los primeros a responder, ¿no? Y entonces notamos que no solo los españoles hacia afuera, también internamente hay muchos movimientos, hay muchos organismos que están trabajando en la obra social. Entonces en el libro comparto un poco acerca de la importancia que es la obra social en el momento de compartir el Evangelio. Entendemos que el Evangelio no es solo una buena noticia para la vida espiritual de uno, que sí es, pero también trae restauración física, restauración social. Y entonces muchos ministerios están usando la obra social como un vehículo, como una herramienta para alcanzar vidas. No simplemente porque es una herramienta eficaz, sino que por el hecho de servir a la comunidad, de bendecir a la gente con algo que necesitan, estas personas te vean como alguien del bien, alguien que hace cosas buenas, ¿no? Y estas barreras que antes también hablamos, pues se caen. Incluso hay un ejemplo de unas señoras de un barrio que algunos empezaron a criticar la iglesia evangélica del barrio, ¿no? Y dos señoras dijeron, mira, yo no sé muy bien lo que creen y no sé muy bien acerca de lo que predican, pero una cosa sé, son buena gente, porque nos ayuda aquí en la comunidad, en el barrio, y siempre están dispuestos a servirnos. Entonces, la obra social puede ser un vehículo que abre muchas puertas en el momento de compartir el Evangelio de Jesús. Hemos hablado de cultura, de diálogo, de comunicación, de cosmovisión, y surge el tema de los más pequeños de la casa, los niños o hijos de tercera cultura. Tenéis un capítulo dedicado a eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una familia extranjera llega a España, sea para trabajar, sea una familia misionera, sea un diplomata, un embajador que trajo su familia, él llega y tiene su visión muy clara de lo que va a hacer. Pero él trae una esposa, trae un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Muchos de estos niños tenían sus amigos en su país de origen. Tenía su forma de hablar, tenía su entorno, su cosmovisión, su forma de vida, y de repente se ve en una cultura diferente, en un contexto totalmente fuera de lo que él estaba acostumbrado. Y muchos sufren, muchos se sienten como un pez fuera del agua, como alguien que no es del lugar.
Y entonces en este capítulo hablamos un poco acerca de lo que podemos hacer para ayudar a estos niños en su adaptación. Guille Eddy, que escribió su libro acerca de ese tema, que es muy interesante, pues él escribe el capítulo, porque Guille nació en Cuba, creció en Panamá, fue a la Universidad de Estados Unidos porque es hijo de padres estadounidenses, y luego viene a España como misionero, imagínate. Entonces él tiene mucho que decir acerca de esta adaptación, ¿no?, de un niño que nace en un lugar pero crece en otro lugar. Y es muy importante eso, porque los padres a veces, para que el niño no pierda su cultura original, pues un poco le agobia, como no hables de esa forma, no añadas vocabulario raro español a tu forma de hablar, o nosotros en esta casa hacemos así, y el niño crece sin saber quién es, porque sus amigos, su entorno, su colegio, todo es español, pero en casa es otra cosa. Entonces ahí es donde entra la tercera cultura, ¿no? No es de aquí ni de allí. Tiene una crisis de identidad. Exactamente. Y estos niños normalmente tienen un potencial y tienen una perspectiva de las cosas muy avanzada, porque viven en diferentes mundos, y hay un potencial de que sean grandes líderes y grandes emprendedores para lo que sea, pero a la vez, si no se cuida, pueden romperse y permitir que esta dificultad de adaptación les pase factura. Tienes en tu libro un capítulo o una reflexión final que habla del corazón de un misionero. Háblanos de tu corazón, ¿qué tienes en mente? Sí, pues este es un escrito que hice hace ya unos años, donde digo, no soy de aquí, no he nacido aquí, pero me siento de aquí, ¿no? Mis hijas muchas veces me dicen, mi padre es brasileño, ¿no? Y cuando dicen eso, de cierta forma es un incómodo, ¿no? Porque llevo ya más de la mitad de mi vida aquí. Pero sí, mi acento me delata, y oye, a veces hablo con uno y con otro y me dice, ¿de dónde eres? ¿No? Porque aunque uno aprende, aunque uno hace el esfuerzo, pues siempre tendrá algo, ¿no?, que le caracteriza como de fuera. Y el corazón misionero es el corazón que está dispuesto a abrazar la cultura local, a amar a la gente local y a renunciar cosas de su cultura original para poder ser eficiente, ¿no? Muchas veces la dificultad de un español escuchar el mensaje que tenemos es porque él mira nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, y dice, si no estás dispuesto a hablar como nosotros, si no estás dispuesto a vivir como nosotros, a comer como nosotros, ¿qué te da el derecho de que me compartas un mensaje? ¿Por qué te escucharía si tú no estás escuchando nuestro país, tú no estás adaptando a nuestra realidad? Entonces el corazón misionero es aquel que abraza, es aquel que ama, y es aquel que penetra la cultura local con el objetivo de traer este mensaje, y que este mensaje sea audible y que sea recibido por la gente local. Estamos dialogando con Fernando Dantas, La Misión en España. Dejemos un mensaje final a nuestros oyentes, a las personas que están viendo este programa. Pues yo diría que, como este libro está dirigido a la gente que viene a España, a los extranjeros, a los misioneros, no solo los que vienen con un llamado, con un ministerio, sino que personas que vienen para trabajar, para estar viviendo en España. Yo diría que jamás dejarás de ser quien eres. No tienes que renunciar tu cultura, tu forma en parte, ¿no?, de vida, como fuiste creado y tal, pero sí que hay que adaptarse, hay que abrazar las cosas locales. La gente aprecia mucho cuando incorporamos vocabulario local, cuando nosotros participamos de lo que sucede en el lugar donde estamos, donde sí, abrazamos un equipo de fútbol local. Dejemos ya de hablar de nuestros equipos, de nuestros países, y abracemos un equipo local, el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, donde tú estés, pues abraza eso, ¿no? Haz con que esta cultura sea también la tuya, y eso te va a ayudar mucho para poder crecer, avanzar y ser también aceptado
como uno más de la comunidad. La Misión en España es el libro. ¿Dónde se puede conseguir? El libro La Misión en España lo tenemos en digital, en Kindle. Puede simplemente escribir La Misión en España, va a aparecer, o ponerse en contacto directamente conmigo y le haré llegar al que quiera el libro en sus manos dentro de España. Y si estáis fuera de España también podemos ver la posibilidad de enviártelo. Muchas gracias, Fernando, gracias por estar con nosotros. No solo somos tocayos, compartimos un mensaje. Ese mensaje del cual hemos hablado, ¿en qué consiste? El mensaje es sencillo. Nosotros somos personas que tenemos nuestras dificultades, nuestros fallos. Somos, para decirlo de una forma un poco más radical, pecadores, ¿no? Fallamos, nos equivocamos. Y eso hace con que nos distanciamos de Dios. Pero Dios, mirando esta realidad, envía a su Hijo Jesucristo para tomar sobre sus hombros esta culpa, estos fallos, estos errores que nos separan de Dios. Él toma eso, muere por nuestros pecados para darnos acceso al Padre. Y cuando nosotros creemos en Él y entendemos que Él es el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados, tenemos el regalo de la salvación eterna con Dios. Ese es el desafío, ese es el reto. ¿Qué podemos hacer finalmente para hacer nuestro ese regalo? Pues creer de todo corazón que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, entregar nuestra vida a Él y simplemente vivir de acuerdo con lo que Él nos enseña para poder entonces vivir una vida plena aquí y tener la vida eterna. Muchas gracias, Fernando Dantas, por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de cultura ahora y muchos momentos más. Muy bien, pues un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias.